Buenos días, hermanos, tanto los que estáis aquí en la sala como los que estáis al otro lado en el internet. Que tengáis un feliz sábado y que el mensaje que hoy vamos a presentar pueda ser útil y edificante para todos. Recordaréis que hace un par de semanas os presenté un PowerPoint que no era propio, no era mío, no era hecho mío, sino que lo extraje de internet y lo extraje de un pastor que se llama Humberto Fierro. Es un pastor colombiano, ya de edad avanzada, pero que hemos encontrado que con los temas que estamos tocando, tanto en las puertas dimensionales como el tercer Elías, como ahora estos últimos que se están tocando acerca de si hay fecha para el retorno de Cristo, pues bueno, este hombre tiene temas paralelos que concuerdan. Y por eso hemos destacado esos temas y queremos presentarlos, para que todos veamos que esto pues no son locuras de una persona, ni de dos personas que hacen las conferencias del gran engaño, sino que hay otras personas que sin conocer este ministerio del gran engaño, también van por el mismo camino. Es decir, que Dios está dando una luz a diferentes personas en diferentes lugares. Y por lo tanto, por eso he querido presentar este tema. Este tema estará compuesto por tres partes. Como veis, su título es Fe en medio de la tormenta. Y diréis, bueno, ¿de qué se trata esto? Bueno, estamos viviendo una tormenta que dura 6.000 años, y que está pronto a finalizar. Y para salir airosos de esa tormenta, si conocemos al Señor, hace falta lo primero que pone ahí, fe. Y de esto es de lo que nos hablará este PowerPoint. Por lo tanto, si os parece, vamos adelante. Me gustaría que tomaseis vuestras Biblias, porque hay algunos textos que no están en el PowerPoint y que sí que vamos a leer. Vamos a ver en primer lugar, comienza el PowerPoint diciendo, extraordinario poder de la palabra de Dios, sin duda alguna. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Y esto se encuentra en el Salmo 33, versículos del 6 al 9. Note aquí, nos dice él, nuestro hermano Humberto, note que el salmista claramente establece que los cielos y la tierra fueron creados por su palabra, no por un proceso largo de millones de años, sino por su palabra. Este es el poder infinito que Dios tiene. No necesita mucho tiempo, como el pobre ser humano, para crear algo. Él habló y existió, y fue hecho, solo por hablar. Aquí podemos ver una comparativa. Dios habla y existe. El hombre crea cosas, por ejemplo, la máquina de escribir. Se comenzó a crear en 1714, pero se fue perfeccionando hasta estas décadas nuestras, el año 2000, etc. Como esto, pues otras cosas, máquina de coser, cámara fotográfica, el avión. ¿Cómo era el primer avión? ¿Os acordáis? A veces si habéis visto algún reportaje rudimentario, era madera con un poco de tela, intentaban volar con aquello, y hoy tenemos estos superaviones gigantescos que atraviesan el océano, tienen alta autonomía de vuelo, pero todo esto ha ido llevando tiempo. El hombre no lo ha hecho, no ha hecho un avión moderno de hoy desde el primer día. Tuvo que haber un proceso de años, mientras que Dios no es así. Dios dice y existe. Es la diferencia. Y aquí podéis ver pues ejemplos de otras cosas, lámpara eléctrica, el automóvil, el teléfono, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiempo necesitó Dios para crear las cosas? Miremos algunos versículos de la creación para recalcar el hecho de que la creación fue durante una semana literal. Y aquí este tema va a enlazar con lo que Víctor esta semana hablaba en una de las conferencias.
sobre los testimonios de Jehová, ¿verdad? Que ellos decían que la creación eran periodos indefinidos de tiempo. ¿Qué nos dice aquí? Que fue hecha en una semana literal de 7 días de 24 horas cada uno. Génesis 1, del 3 al 5. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Es que la Biblia es muy clara. La tarde y la mañana. ¿Qué entendemos nosotros por tarde y mañana? ¿No entendemos un día? La duración de un día. Fue la tarde y la mañana el primer día. Por lo tanto, no fue un periodo evolutivo de miles o millones de años. En el primer día creó la luz por su palabra. Este proceso incluye el de separar la luz de las tinieblas, la noche del día, la tarde y la mañana de un día. Es decir, en el primer día literal, él estableció el método de determinar los días hasta hoy. Y luego veremos algunos pasajes que así lo demuestran. No existe la posibilidad de que a través de millones de años se formó la luz. Y a través de millones de años se separó la luz de las tinieblas. Vamos más adelante. Él pregunta, ¿cómo es que los geólogos miden o calculan la edad de la Tierra y los fósiles que se encuentran en ella? ¿Cómo hacen para medir eso? Sugieren que la Tierra tiene una antigüedad de alrededor de 4.500 millones de años. La roca más antigua que se conoce tiene alrededor de 3.960 solo millones de años. Y ahora ya no me cambia. Ahora. Los científicos estiman el origen del universo entre hace 10 a 20.000 millones de años. La teoría actualmente más aceptada es la del Big Bang, la gran explosión. La idea es que toda la materia en el universo existió en un huevo cósmico, más pequeño que el tamaño de un átomo moderno, que explotó formando el universo moderno. Y ahí tenéis una pequeña fotografía de lo que se cree que pudo ser esa explosión del Big Bang, o Big Bang, ¿cómo es Big Bang, no? Tal vez. Big Bang, Big Bang es lo de Londres, ¿no? Esta semana he trabajado con una pintura fuerte y se nota, ¿eh? Se calcula la edad de un fósil de acuerdo a la edad de la materia que lo ha encerrado, pero esta determinación es muy similar a la teoría de la gran explosión. Uno de los sistemas utilizados es el método del carbono 14, este tal vez el que más hemos oído hablar, ¿verdad? Aunque presenta una serie de problemas. El más elemental es que no es válido para datar fósiles de más de 50.000 años. A partir de aquí es muy difícil que el carbono 14 funcione para datar objetos, piedras, fósiles. Por eso dar millones de años es complicado. Esta teoría indica que el universo empezó de un solo punto, extremadamente pequeño, pero deja la pregunta, ¿de dónde salió ese punto superdenso que causó la explosión? La tabla por la cual los geólogos se guían para establecer la edad de algo, ¿sobre qué está basada? No hay evidencias de escritos o de alguien que haya estado en este planeta para decir, es esta la composición de elementos que contiene este fósil, y cada tantos millones de años se reduce a esta cantidad. Nadie ha estado ahí, en el origen, para saber esto, Entonces, él dice, ¿a quién se debe creer? Por lo cual, debo tomar la decisión. ¿Acepto por la fe la palabra de estos científicos? ¿O acepto por la fe la palabra de Dios? ¿Qué nos dice Hebreos 11:3? Ahí es donde entra nuestras Biblias en escena.
Hebreos capítulo 11, versículo 3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, pero lo entendemos por medio de ¿qué? De la fe, porque estábamos nosotros ahí, no, pero consideramos que la palabra de Dios es fidedigna, que Dios no nos engaña, no miente, ¿eh? Por eso lo creemos que fue así, por fe. Nos sigue diciendo la Escritura, Génesis 1:14. Dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y también para los años. ¿Cuál es el periodo de un año? Un año es el periodo que tarda la Tierra en orbitar una vuelta alrededor del Sol. ¿Cuál es el periodo de un mes? Un mes es el tiempo que dura la Tierra en orbitar la Luna. ¿Cuál es el periodo de un día? Génesis 1 del 3 al 5. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Hoy también se calcula el día por la rotación que hace la Tierra sobre sí misma, ¿verdad? Cuando da la vuelta completa, ese es el periodo del día, de las 24 horas. Pero el día, ¿veis? Parte de la creación. ¿Quién estableció este sistema? Este sistema establecido por Dios rige para determinada nacionalidad o para todo el planeta Tierra. Es una buena pregunta. ¿Es solo para algunos o es para todos los seres humanos que hay en el planeta? Estas lumbreras y estrellas las creó Dios en el cuarto día, y entendemos que este periodo no era profético por dos razones. Primera de ellas, no existía el ser humano, aún, quien fue creado en el sexto día. Segundo, no había aún necesidad de establecer profecía porque el pecado aún no había entrado en este mundo. Vamos adelante. Desde el momento que Adán y Eva fueron creados, eran perfectos porque fueron creados a imagen y semejanza de Dios, según Génesis 1:27. Y además veían a Dios cara a cara. Qué privilegio, ¿eh? Que Dios te cree y puedas verle y hablar con Él regularmente cara a cara. La relación de día por año solamente entra dentro del marco profético. Números 14:34, podemos leer este pasaje, porque aquí encontramos la importancia del porqué del día, y lo que la Biblia hace para obtener el cómputo en las profecías. Números 14:34 dice, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguno, perdón, estoy leyendo Levítico. Números 14:34. Conforme al número de los días de los 40 en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Hay otros lugares de la Escritura que dice, día por año te he dado. Por eso la importancia del día. Si notamos este versículo de Génesis 1:14 que hemos leído, nos indica que el separar el día de la noche servirán de señal para las estaciones, para días y también para los años. Esta es una fuerte evidencia de que el día al cual se refiere es un día literal compuesto de 24 horas, porque se mide por las lumbreras del cielo, lo que antes hablábamos de la luna, ¿verdad, Ángel? Note que aquí no hay mención de mes, solamente de día y año. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Santiago 1:16 dice
que en Él, en el Padre, no hay mudanza ni sombra de variación, y que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, según Hebreos 13:8. Si el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿cómo es posible que la imagen de Dios se haya manifestado a través de un organismo de una sola célula? Podemos leer Génesis 1:11, los orígenes, momento de la creación, y veremos lo curioso que aquí nos dice. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Y los versículos del 21 al 25 del mismo capítulo dice: y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra, según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Es decir, que Dios creó algo ya terminado, y según su género, según su especie, porque había diferentes especies. Luego, la imagen de Dios tendría que haber cambiado a un ser muy velludo, sin poder hablar, que caminaba con 4 patas, y así continuó evolucionando hasta lo que hoy es el ser humano actual. Esta teoría. La evolución biológica es el conjunto de transformaciones o cambios a través del tiempo que ha originado la diversidad de formas de vida que existen sobre la Tierra a partir de un antepasado común. Esta es esta teoría. Note, dice, que este concepto es totalmente contrario a lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿qué dice? Que Dios creó cada cosa según su especie. Ya estaba terminada. No tenía que evolucionar para llegar a la perfección, porque la Escritura dice: y vio Dios que todo era bueno en gran manera. ¿Cómo se les califica a los que creen lo que dice la palabra de Dios? Una buena pregunta. Según la sociedad, a nosotros se nos dice que somos retrasados o con mente de niños, al aceptar la creación de Dios en una semana literal. Incluso hay cristianos que hasta se ríen, se mofan de esto. La Iglesia Católica cree en la evolución, los Testigos de Jehová más o menos también, y otras denominaciones. Y él dice: yo creo que Dios creó todo y que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de él, como lo dice Génesis capítulo 1 y 2, que estoy aquí con un propósito. Y ahora veremos cuál es el propósito. Muchos, a pesar de que leen la palabra de Dios, creen que surgieron de una gran explosión, que a través de millones de años evolucionaron de células y bestias sin inteligencia o propósito. ¿Quién crees tú que tiene la razón? Y él dice su experiencia: por más de 60 años que tengo de escudriñar la palabra de Dios, nunca he escondido el hecho de que creo en la palabra de Dios, y que creo que Dios creó todo por fe. Pero mi pregunta es: ¿cuál de estas dos creencias es más fácil de aceptar, de creer? ¿Por qué hay tanta confusión en el mundo? La razón por la cual tantas personas viven en este mundo sin ningún propósito es porque no creen que existe un creador que desea restablecer este mundo a su estado original, que eso es en definitiva lo que Dios quiere hacer por nosotros. No entienden que hay algo mejor que esto y que nos espera la felicidad al otro lado de la eternidad. El ser humano podrá por un tiempo sobrevivir lejos de Dios,
pero precisamente solo estará haciendo eso, sobrevivir. Y hoy hablas con la gente, bueno, voy sobreviviendo, te dicen, ¿eh? Voy tirando, voy sobreviviendo, ¿eh? Pero cuando nos encontramos con nuestro Creador, se abrirá la puerta de nuestra vida por primera vez, y ya no vamos a vagar por este mundo de oscuridad simplemente sobreviviendo, sino viviendo por primera vez con propósito y siempre aguardando esa bienaventurada esperanza. Y él hace una invitación: ábrale la puerta de su corazón a Jesús y disfrutará de eterna felicidad hoy ya, hoy, que los problemas del mundo agobian a la gente. La gente tiene que ir al psicólogo, a especialistas, porque está decaída moralmente, en todos los sentidos. Jesús corre el telón del futuro. Y aquí veis como un escenario de teatro donde se corre un telón para empezar una obra. Amós 3:7, ¿recordáis este pasaje? Nada hace el Señor el Eterno sin revelar su secreto a sus siervos. ¿Quiénes? Los profetas. Segunda de Pedro 3:8, para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Por medio de los profetas el Señor nos informa lo que va a hacer. Note lo que dice el apóstol Pedro: para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. La semana de la creación son 7 días. 6 días creó y el séptimo descansó. 7. El Señor trabajó 6 días y reposó en el séptimo día de todo lo que había hecho en la creación. Y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación, según Génesis 2, del 2 al 3. Una pregunta muy importante: ¿para quiénes reposó, bendijo y santificó el séptimo día el Señor? Ese primer día de reposo lo disfrutó Adán y Eva, adorando y alabando a Dios, su Creador. Por lo tanto, fueron los primeros en disfrutar ese día bendito. ¿Qué nacionalidad tenía Adán y Eva? Marcos 2:27. ¿Ellos qué eran? ¿Eran hebreos? ¿O eran americanos? ¿O eran españoles? ¿O eran chinos? También les dijo: el sábado fue hecho para el hombre, para que fuera una bendición de reposar en ese día. Aquí no da ninguna nacionalidad al Señor. Fue hecho para el hombre, el ser humano que hay en este planeta, sin importar de dónde venga. El versículo 28 dice que Él es dueño del sábado, Señor del sábado, dice. Lo que quiere decir es que el sábado no nos pertenece como día de trabajo. Y además no es nuestro, es suyo. Él es el que lo ha creado. Él es Señor del sábado. ¿Por cuánto tiempo dura la bendición de Dios? Primera de Crónicas 17:27. Porque lo que tú bendices, oh Señor, queda bendito por un momento para siempre. Lo que el Señor bendice es bendito para siempre. De la misma manera que Dios trabajó 6 días y reposó, bendijo y santificó el séptimo día. Nos manda: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y esto lo encontramos en Éxodo 20, que es donde están los 10 mandamientos, y en el cuarto de ellos encontramos el sábado. Por tanto, Dios desea que el sábado sea una bendición para todos los hombres, no importa su raza o nacionalidad. El sábado fue hecho por causa del hombre. No dice nacionalidad, A partir de Caín, los hombres se han dividido en 2 bandos: los que desobedecen a Dios y los que obedecen a Dios. ¿Cómo se distinguen estos 2 bandos? Ezequiel 20:20, ¿qué nos dice? Santificad mis sábados y sean una señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo, el Eterno, soy vuestro Dios. Y el versículo 12 dice: señales para siempre entre mí y vosotros. El sábado.
Aquí encontramos dos caminos. Así dice el Señor: he aquí pongo delante de vosotros el camino de la vida y el camino de la muerte. Y Él dice: escogeos, ¿cuál camino queréis seguir? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Los 7000 años los encontramos registrados en la Biblia, y Dios los divide en 3 periodos: 4000, 2000 y 1000. En 3 periodos, y los 7000 años los encontramos en el origen de la semana. ¿Cuándo empieza a correr el periodo de los 7000 años? Génesis 1:26 nos dice que el hombre fue creado santo a imagen y semejanza de Dios, porque lo que Dios hace es bueno. Dios impone sus reglas a su administrador, el ser humano. Y Dios, el Eterno, mandó al hombre: puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, morirás. ¿Murió Adán enseguida? Entonces Dios se equivocó. Génesis 3 nos dice que Adán y Eva desobedecieron la orden de Dios, por lo tanto, estaban condenados a morir. Génesis 3:21 dice: y Dios el Eterno hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. ¿De dónde salieron las pieles y qué representan? Aquí veis una ilustración muy válida. Apocalipsis 13:8. El cordero que fue muerto desde la creación del mundo, pero ¿quién es ese cordero? Veis aquí un altar de los que se hacían en el Antiguo Testamento, y encima aparece la figura como de Jesús en el Getsemaní. Juan 1:29. Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, el Cordero sacrificado, ¿a quién simbolizaba? A Jesús. Porque Jesús, ¿qué hizo por nosotros? Morir en la cruz. En el momento en que Dios iba a dictar sentencia contra el hombre pecador, el Hijo se presenta ante su Padre y le dice: Padre, yo me ofrezco a morir en lugar de ellos. Y era Dios. ¿Qué necesidad tenía? Antes lo hablábamos en la escuela sabática. ¿Qué necesidad tenía, en vez de quitarnos la vida, dice que va ante el Padre y le dice: Padre, yo me ofrezco a morir en lugar de ellos? ¿Por qué? Porque el quebrantar la ley es pecado, y el pecado es muerte, ¿verdad? Y Él quiere morir en nuestro lugar. Por tanto, fue sacrificado un cordero en representación del Hijo de Dios, quien vendría 4000 años más tarde a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y Juan 3:16 es un texto que conocemos de memoria. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos da la vida. Desde el primer sacrificio en el Edén hasta la muerte de Jesús en la cruz, transcurrieron 4000 años. Esta es la primera parte de la semana. Primer sacrificio, caída del hombre, hasta Jesús en la cruz. Recordemos que en el otro PowerPoint dijimos que desde la creación hasta el nacimiento de Jesús, ¿cuánto había? 4000 años. Y 4000 también desde la caída del hombre hasta la muerte de Jesús. Por lo tanto, ¿cuánto vivió Adán? Llegamos a la conclusión que tenían que ser como lo vivió Cristo, 33 años y medio. ¿No? Desde que se sacrificó el primer cordero en el Edén para salvar a Adán y Eva, hasta el año 31 después de Cristo, cuando Jesús dijo en la cruz: consumado es,
se cumplió el primer periodo de los 7000 años proféticos. Aquí tenemos una ilustración de Jesús en la cruz. Aquí se revela el incomparable amor de Dios por nosotros los pecadores. Textos que antes hemos leído también. Fe en medio de la tormenta. ¿Cuándo y dónde surgió la tormenta? La tormenta surgió dentro del mismo Edén, cuando el hombre le creyó a Satanás en lugar de creer a Dios. Dios había dicho: del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, morirás. Satanás, disfrazado de serpiente, le hace creer a Eva que si come del fruto prohibido, se iba a superar, es decir, se beneficiaría diciendo, no morirás. Le quiere decir que Dios es mentiroso. El triste resultado fue que Eva descubrió que la serpiente la había engañado. No hubo tal superación, por el contrario, experimentó temor, vergüenza, rechazo de Dios y también de su esposo. ¿Y su esposo qué dijo? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Las excusas, ¿verdad? El pecado de Adán consistió en que por obedecer a su esposa también comió del fruto que Dios le había dicho, no comerás. Nadie puede desobedecer impunemente a la palabra de Dios sin sufrir las consecuencias. Por la intervención del Hijo de Dios, la sentencia, el día que él comas morirás, fue postergada, pero finalmente siempre se cumplió. Adán murió a los 930 años. ¿Y os imagináis? Todos estos años pensando, viendo todo el mal que había ocasionado ese pecado, pensar que por mi culpa ha sucedido esto, ¡qué agonía! Por eso dice Elena White que Adán esperaba el momento del descanso, porque quería ya perder de vista todo ese horror al cual se había llegado. Hoy no tenemos un árbol prohibido, pero Dios nos ha dado su ley para obedecer, sobre la cual seremos juzgados. Y podemos leer el texto de Santiago, capítulo 2. Ese es un texto importante. Es una epístola que para muchos es la epístola de la paja. Dicen que no tendría que estar en la Biblia, porque habla sobre la ley, el sábado, a favor de ellos. Santiago 2, del 10 al 12, nos dice: pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Es decir, que los 10 mandamientos es la ley de la libertad. Y aquí se nos ponen los pasajes de los 10 mandamientos que se encuentran en Éxodo 20, del 3 al 17, y dice, si es posible, léase en una versión católica. Pues bien, la versión católica dice exactamente lo mismo que las versiones protestantes. Lo único que hay versiones protestantes, como la Reina Valera de 1960, que dice día de reposo, y la versión católica pone sábado, abiertamente, y ellos fueron los que cambiaron el día de reposo, pero abiertamente pone, acuérdate del sábado, no del día de reposo, del sábado. Si tenéis una versión católica, yo aquí la tengo. No la leo por no extendernos más en el tiempo, pero así lo pone. Consecuencias de la desobediencia. Génesis 3:15.
enemistad pondré entre ti, Satanás, y la mujer, la iglesia, entre tu descendencia, los desobedientes, y su descendencia, Jesús. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. Dios, al crear al hombre, le dio libre albedrío para que tomara libremente la elección de obedecer a Dios o desobedecerle. Y todos estos episodios están registrados en la palabra de Dios. ¿Cuántos actos hay en la palabra de Dios? El destino de tu libertad está en el límite de tus pensamientos. Es una buena frase, ¿verdad? ¿Cómo se identifican las dos simientes? Génesis 4, 3 y 4. Dice, andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Eterno. A su vez, Abel trajo de los primerizos de sus ovejas con su gordura. Aquí está hablando de los primeros hijos que tuvieron Adán y Eva, Caín y Abel. Debe entenderse que tanto Caín como Abel sabían que Dios exigía como ofrenda por el pecado el sacrificio de un cordero, pero Caín rehusó ofrecer lo que Dios exigía y en su lugar trajo frutos de la tierra, es decir, su obra personal, ¿no? ¿Cuál fue el resultado? El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no se agradó de Caín y de su ofrenda. Note que primero se nombra el nombre de cada uno y después la ofrenda, porque las acciones son el fruto de lo que hay, ¿dónde? En el corazón. ¿Cuál fue la reacción de Caín? Caín se airó en gran manera y decayó su semblante. A pesar de que Caín había rechazado el plan de salvación, ¿qué hizo Dios para tratar de salvarlo? ¿Lo rehuyó Dios? ¿Lo echó? ¿No? Dice, entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has airado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, no serás acepto, pero si no obras el bien, el pecado está a la puerta, deseando dominarte, pero tú debes dominar al pecado. Es decir, el Señor lo busca, a pesar de su horror. Aquí se ve una ilustración, Cristo llamando, la puerta del corazón, pero abajo, no quiero escucharte. Las palabras dirigidas a Caín son para todos nosotros. Y Apocalipsis 3:20, ¿qué dice? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es intimidad total lo que el Señor quiere con nosotros. Por eso nos brinda esa invitación y nos da el libre albedrío para que escojamos si abrir o rechazar o no abrir. ¿Cómo respondió Caín ante el amor de Dios? ¿Se arrepintió? ¿Ofreció el sacrificio adecuado? Caín dijo a su hermano Abel, vamos al campo. Y cuando estuvieron en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Se rebeló totalmente. Notemos 3 puntos muy importantes. El primero, el mayor mata al menor, la mayoría contra la minoría. Y eso que la mayoría dice que siempre tiene la razón, ¿no? Segundo, eran hermanos. Los creyentes también son hermanos, pero en cambio entre ellos hay discusión, Ambos eran religiosos. Aparentemente Caín era más consagrado que Abel. Presentó primero su ofrenda, pero fue rechazado. No por madrugar se llega primero. Lo que se tiene en cuenta es la obediencia. Y esta será la señal del fin. La obediencia. ¿A quién obedecemos? Por eso la Biblia está repleta de ilustraciones. Los 3 jóvenes en el horno de fuego. ¿A quién obedeceremos? Etcétera, etcétera. Note que antes de castigar a Caín, Dios trató de salvarlo dialogando personalmente con él para que reaccionase y se corrigiera. Caín es el padre de la simiente de los desobedientes, hijos de los hombres, y Set,
padre de la simiente de los obedientes y progenitor de los hijos de Dios. Estos tomaron por esposas las que más les agradaba. Aquí hay personas que dicen que es que los hijos de los hombres pues habían sido engendrados por ángeles caídos, ¿verdad? Y que salieron así, que por eso fueron malos y tal. Bueno, esto es una aberración de lo que dice el texto bíblico, porque la Biblia menciona que hubo dos hermanos. Uno hizo la voluntad de Dios, el otro no. Uno fue obediente y el otro no. Caín, notamos cómo el Señor lo busca para que se arrepienta, pero ¿qué hace? Se levanta contra su hermano y lo mata. ¿Y luego qué hace? Huye y se esconde de la presencia de Dios, ¿haciendo qué? Construyendo una ciudad amurallada, para evitar el contacto con Dios. Y así la especie fue procreando. Pero no solo ellos. Veremos qué hacen también los hijos de Dios, los descendientes de Abel. Posteriormente de Set, que fue el hijo que luego tuvieron en su lugar. Los matrimonios mixtos dieron origen a la multiplicación del pecado sobre la tierra. Al mezclarse estas dos simientes, los hijos de Dios perdieron el rumbo que los conduciría a la vida eterna, tanto que al Eterno le pesó haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Claro, esto es una expresión humana. Si el Señor sabía el futuro, Él sabía que el hombre llegaría a este extremo, ¿verdad? Por lo tanto, el Señor sabía que esto iba a pasar. Porque todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solo el mal. Pero ahí estaban los dos grupos, tanto unos como otros. Es aquí donde aparece en la escena bíblica la función del profeta mencionado en Amós 3:7, que dice: nada hace el Señor el Eterno sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. En el caso de Caín, Dios lo llamó personalmente antes de castigarlo. Después Dios delega sobre el profeta la función de llamar al pecador al arrepentimiento. En este caso Dios utiliza a Noé para llamar a esa gran multitud formada por los descendientes de Set como por los descendientes de Caín al arrepentimiento, dándoles 120 años de gracia, donde finalmente solamente 8 personas se salvaron. ¿Cuántas veces el Señor ha dado tiempo de gracia? A los judíos les dio 70 semanas, ¿os acordáis? Aquella visión de Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Y en el año 34 de nuestra era terminó ese tiempo de gracia. Hoy estamos en otro tiempo de gracia. ¿Cuándo comenzó? Cuando comenzó el juicio, 1844. Y cuando termine el tiempo de gracia que el Señor está dando a este mundo, para que le busquemos, le aceptemos, Cristo vendrá. Es decir, que mirad cuántas veces el Señor da tiempo de gracia al ser humano para que le busque. Pacientemente, varias ocasiones. Aunque Dios no mandó a Lot que se ubicara en Sodoma, cuyos hombres eran malos y pecadores en gran manera contra el Eterno, Dios no le mandó que fuera allí, pero él fue. Pedro usó el término justo 3 veces para describir al patriarca Lot, quien estaba abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Dios lo utilizó para amonestar a los habitantes de Sodoma y de Gomorra. Y hay quien dice, caray, ¿cómo es Dios que destruyó esas ciudades? Tenían ahí el testimonio de un justo, de un conocedor del auténtico Dios, pero no quisieron hacer caso. Dios utilizó para amonestar a los habitantes de Sodoma y Gomorra con palabras y por medio de su ejemplo como un hombre justo, antes de destruirlos con las ciudades también de la llanura. Note que antes que lloviera fuego del cielo sobre la ciudad, Dios sacó a su siervo con su familia, 3 personas más, y lo llevó a un sitio seguro. Lo mismo hizo con Noé y su familia.
Puso a 8 personas en el arca, aquí sacó a 4 personas para que fueran salvadas de la destrucción, porque eran justos. Todo el Antiguo Testamento está lleno de ejemplos sobre la lucha entre estas dos simientes. La simiente de la serpiente, la gran mayoría, persiguiendo a la minoría, la simiente de la mujer, como parte de la profecía. Enemistad pondré entre ti y la mujer, según Génesis 3:15. A veces pareciera que la simiente de la mujer estaba a punto de desaparecer, pero esa fe en medio de la tormenta, conservada por el remanente que tenía la verdad, permaneció leal a Dios durante la primera parte de los 7000 años proféticos. Después de Noé, Dios amonestó a su pueblo y aún a los incrédulos por medio de muchos profetas que tenían la finalidad de conducir al pueblo a la obediencia a los mandamientos de Dios, hasta que viniera el descendiente, el deseado de todas las gentes, como dice Ageo 2:7, Cristo. Como vimos en la diapositiva 34, el primer periodo de los 4000 años se inició con el sacrificio del Cordero en el Edén y terminó cuando Jesús expiró en la cruz un día 14 él pone del mes de abril, sería Aviv, fue marzo-abril, ese periodo, del año 31 de nuestra era. Día 14 fue la Pascua. Aquí vemos el primer cordero sacrificado allá en el Edén, y que simbolizaba a este otro cordero que dio su vida por nosotros en el madero, en la cruz. En el siguiente apartado veremos el desarrollo de la segunda parte de este importante tema. Por lo tanto, que el Señor nos ayude a entender que realmente en este mundo hay dos grupos. Unos que hacen la voluntad de Dios y otros que no. Los que no la hacen, ¿qué dicen? Venimos de la evolución. Hemos sido hechos por la casualidad. Pero los que venimos creyendo en el Señor por su palabra, ¿qué aseveramos? Que fuimos creados por Él, que nuestro origen es Él. Y que al final tendremos que regresar a Él. Esa es la disposición que Dios tiene para con nosotros. Dicen, voy a preparar lugar para vosotros. Y cuando esté preparado el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Podamos volver a ese Edén perdido, para ya olvidar toda esta pesadilla, toda esta tormenta que hoy estamos viviendo. Por lo tanto, que el Señor nos ayude. Hemos visto aquí el primer apartado, estos 4000 primeros años. En el siguiente apartado veremos los 2000, que van desde el 31, desde Jesús, hasta, bueno, calculemos, y luego veremos el milenio también, en el tercer apartado. Que el Señor nos ayude a todos a continuar siendo fieles, porque lo que el Señor nos prepara es inimaginable, pero desde luego será dicha sin igual, felicidad plena y absoluta. Yo quiero estar allí, supongo que los demás también queréis, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, pues.